hemos visto la gracia de Dios hasta en nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿qué es la gracia? Porque la cantamos y a veces no sabemos ni lo que cantamos, ¿sí? La vivimos, pero aún viviéndola no sabemos que la estamos viviendo. Entonces, valga la redundancia, por la gracia de Dios, vamos a estudiar hoy la solo gracia. Bueno, el Señor hasta el día de hoy nos ha permitido estudiar o meditar en dos solas. ¿Cuáles son? Solo Escritura y sola fe. ¿Listo? Y si hoy nos lo permite el Señor, vamos a estudiar o vamos a meditar la sola gracia. Oremos. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por la predicación de tu palabra, Señor, el medio por el cual pecadores como nosotros llegamos al arrepentimiento, Señor. Hoy colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre, como cada 8 días, Señor, lo hacemos, que no permitas, Padre, que salgamos de este lugar así como entramos, Señor, sino que tu palabra renueve, Señor, nuestro pensamiento, renueve nuestras vidas, nuestra forma de vivir. Si tal vez ya somos creyentes, Señor, y hemos caído en un letargo, que tu palabra, Señor, sea hoy vivificando de nuevo nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, vamos a hacer un pequeño recorderis, ¿cierto? Ya hemos visto que estudiamos dos solas, la sola Escritura y la sola fe. Buscando en las Escrituras un versículo que pudiéramos resumir estas dos solas, no lo vayan a buscar, yo lo tengo acá, Romanos capítulo 10, verso 7. La carta a los Romanos capítulo 10, verso 7. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si pudiéramos resumir estas dos solas que hemos estudiado durante estos domingos, sería el versículo. La fe es por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Entonces ahí están resumidas. La solo fe Tino utilizó muchas veces una palabra que está muy acertada con esta sola. Es el medio. La fe no es la que a mí me otorga la salvación. La fe es el medio por el cual me lleva a Cristo, ¿cierto? Y Cristo es el único y exclusivo que me da la salvación. ¿Sí? Eso está entendido, ¿cierto? Pero ¿por dónde viene esa fe? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Única y exclusivamente la palabra de Dios nos salva. Nadie puede ser salvo por otros medios, ni por películas, ni por la música, ni por una charla motivacional. Solo podemos ser salvos por escuchar la palabra de Dios, y la fe es el medio que me conduce a ello. Esto está claro, ¿cierto? Si algún hermano tiene alguna duda, al final del culto podemos hablar tranquilamente. Bueno, ahora sí quisiera que abriéramos todas nuestras Biblias, tuviéramos nuestra Biblia abierta, no la vayan a cerrar. Durante toda la predicación vamos a estar centrados en este pasaje y en su contexto. ¿Listo? Efesios capítulo 2, versículo 8. Es el versículo que vamos a meditar el día de hoy.
La palabra gracia aparece más o menos 216 veces en toda la Escritura. 216 veces. ¿Listo? Y aquí vamos a estudiar un pasaje, el más conocido, cuando se habla de la gracia. Dice la versión de la Reina Valera. ¿Todos estamos allí? Vamos a hacer una cosa, no vayan a borrar, ojalá sean sus Biblias, y vamos a tener en la otra mano un lápiz y vamos a subrayar este versículo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Dice la palabra del Señor: Dios los salvó por su gracia, porque por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vuelvo y lo repito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si me permiten, voy a leer una traducción, la Nueva Traducción Viviente, y dice de este mismo versículo: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Este es el mismo versículo en otra traducción. ¿Listo? Vamos a ver, si Dios nos lo permite, el día de hoy 4 aspectos sobre la gracia. Primero, ¿qué es la gracia? Segundo, el origen, ¿de dónde viene esta gracia? Tercero, ¿por qué es dada al hombre? ¿Por qué es dada al hombre? Y cuarto, ¿por qué es importante que nosotros como iglesia, como cristianos, sepamos de la solo gracia? ¿Por qué es importante la solo gracia o la sola gracia? ¿Listo? Entonces, no vamos a cerrar nuestras Biblias de Efesios capítulo 2, la vamos a mantener ahí. ¿Listo? Los versículos que voy a leer, vamos a leer muchos versículos, yo los tengo acá, ustedes lo único que tienen que hacer es poner atención. ¿Listo? ¿Qué es la gracia? Entonces comencemos. ¿Qué es la gracia? Tal vez el significado más común que conocemos es un regalo inmerecido, ¿cierto? Algo que usted ni yo merecíamos, que nos fue dado, ¿cierto? Y eso está bien, eso está muy bien. Esa puede ser un significado de la gracia y es el significado más común. Cuando nos preguntan ¿qué es la gracia?, nosotros contestamos: un regalo inmerecido. ¿Qué es un regalo inmerecido? Pues algo que no merecíamos, ¿cierto? Eso está muy bien. Pero estudiando estas semanas sobre la gracia, encontré que va más allá. Va más allá de algo que me fue dado sin yo merecerlo. Dice la concordancia Strong, la define como lo siguiente: la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Entonces, la concordancia Strong la define como la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. No es solo un favor inmerecido, no es solo algo que no merecíamos y se nos fue otorgado. Es algo que, ya que nos es otorgado, debe ser un reflejo en mi vida. Me explico. La gracia yo no la merecía, pero me fue dada. ¿Listo? Ahora, vivo por gracia, camino por gracia, respiro por gracia, como por gracia, hago todo por gracia. Y eso es lo que el creyente debe saber, que la gracia nos fue regalada. La gracia nos fue regalada, pero ahora esa gracia regalada tiene que ser un reflejo en mi vida. Yo tengo que reflejar que, si la gracia me es dada, ¿qué tengo que reflejar? Gracia. Entonces tenemos nuestras Biblias abiertas en el libro de Efesios capítulo 2, no lo vayan a cerrar. Dice la carta a Timoteo capítulo 2 verso 11:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, ya dijimos, la gracia tiene que ser un reflejo en mi vida, ¿cierto? La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Lo primero, salvación. Noten, hermanos, que el primer efecto en la vida del creyente es la salvación. ¿Listo? La salvación. Y en el versículo 12 de la carta a Timoteo, capítulo 2, nos enseña que la gracia, valga la redundancia, me enseña. ¿Pero a qué me enseña? Pues dice el apóstol, a renunciar a la impiedad, a vivir sobria, a vivir justamente, a vivir piadosamente. Este es el reflejo de cómo yo debo vivir una vida cristiana. Si me llamo ser cristiano, si me digo ser salvado por gracia, esto es lo que yo debo reflejar o mostrarle al mundo. Una vida llena de piedad, una vida justa, una vida piadosa. Este es el reflejo de mi vida, pero va mucho más allá, va más allá aún. Miren hasta dónde nos lleva esta gracia. Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Va más allá esta gracia, es una esperanza escatológica. Nos da cómo vivir acá. Nos dice cómo vivir acá, pero también nos dice, aguarden, esperen esa venida de nuestro grandioso Dios y Salvador. Esa es la gracia. Abraham Books, en su libro El reino de gracia, la describe así: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestada en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Vuelvo a leer, la describe así: es el favor eterno. La gracia, cuando es dada, ¿se va a acabar? No, es eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestada en la concesión de bendiciones espirituales eternas a las criaturas culpables e indignas, como ustedes y como yo. Hemos escuchado también de tipos de gracia, ¿cierto? Hay dos tipos de gracia: la gracia común o la gracia... eso tiene otro nombre, común o general, ¿cierto? Y la gracia salvífica, ¿sí? Bueno, ¿qué es la gracia común? La gracia común es la gracia que Dios da a todas las personas, innumerables bendiciones, pero que no hacen parte de la salvación. Vuelvo y leo. La gracia es la gracia mediante la cual da a las personas innumerables bendiciones, pero no son parte de la salvación. Se le llama gracia común porque es común a todas las personas. Aquí no estamos restringiéndolo solo a los creyentes, es común para todos. Esta es la gracia común. ¿Ustedes no han notado que a veces los impíos prosperan más que los creyentes? Que a veces las personas incrédulas, o sea, las que no creen en Cristo como Señor y Salvador, a veces ni se enferman, sus hijos andan sanos todo el tiempo, prosperan, sus casas están felices, entre comillas, ¿cierto? ¿Sí? ¿No han notado eso?
Hace poco, esta semana, vi a un pseudo apóstol, Guillermo Maldonado, peleando con Dios, enfurecido con Dios por esto, porque él decía, ¿cómo es posible que los impíos, cómo es posible que un jugador de fútbol se gane tanta plata, y nosotros los hijos de Dios tengamos que estar mendigando un pedazo de pan? Wow, este hombre no conoce lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y esta es la gracia común que le da a la gente de afuera una paz, llamémosla así entre comillas, les da vestido, les da sustento, les da abrigo, pero no les otorga lo principal. ¿Y qué es lo principal? La salvación, es la gracia para todos. Bueno, ¿y eso dónde está? Pues Mateo, no lo busquen, yo lo tengo acá, no pierdan Efesios capítulo 2, ya hemos subrayado un versículo, ¿cierto? El 8, ya lo subrayamos, si es mi Biblia, yo la rayo. Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia que soy salvo. Y lo rayo. Listo, ahora vamos a buscar, yo tengo acá Mateo capítulo 5, verso 44. Y 45, dice la palabra del Señor, pero yo os digo, está hablando el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. El verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es la gracia común. El Señor Jesucristo lo está diciendo. Hace salir el sol sobre buenos y malos, o sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos o injustos. Voy a leer varios pasajes de los muchos que hay. Ustedes en su casa juiciosamente pueden hacer el ejercicio, buscar la gracia común, la gracia que otorgó Dios, que no es de salvación, ¿cierto? En la Biblia, ustedes pueden buscar, yo saqué algunos, por tiempo no los puedo leer todos. ¿Listo? Génesis 39, versículo 5, el contexto: José es preso, es llevado, vendido por sus hermanos, preso en Egipto, se lo dan a Potifar, y dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en la casa como en el campo. ¿De quién está hablando? Pues ya lo dije, de la casa de Potifar. Está hablando de José, cuando José estaba en casa de Potifar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Bendijo solo a José? No, dice que bendijo la casa, así la de él como la del campo, la otra casa que tenía Potifar, ¿cierto? Esa es la gracia común. Salmo 145, versículo 9, el salmista dice: bueno es Jehová para con todos, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para quién, solo con los creyentes, solo con su pueblo, bueno, sí, pero también con todos, ¿cierto? Romanos, vamos a ver otro aspecto de esta gracia común. Romanos capítulo 2, verso 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y conciencia, y acusándoles y defendiéndoles sus racionamientos. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Este también es un aspecto de la gracia común. Dios, mediante la gracia común, refrena a las personas, que no sean tan malas como pueden llegar a ser. ¿Ustedes se han visto personas que a veces son más moralistas que uno? ¿Sí? ¿No han notado sus vecinos, sus familiares, personas que a veces dicen: a este hombre lo que le falta es Cristo, porque tiene una moral muy alta, es un buen padre de familia,
¿cierto? Pues precisamente lo que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos. Ellos, aunque son gentiles, no tienen la ley, pero por naturaleza tienen la ley guardada en su corazón. Y es la gracia de Dios refrenando lo malo que podríamos llegar a ser. Ese es otro aspecto de la gracia. Refrena lo malo que usted y yo y el mundo podría llegar a ser. Bueno, ahora vemos que ya está ese tipo de gracia, la gracia común, que es para todos. Sobre buenos y malos sale el sol, ¿cierto? Sobre justos e injustos llueve. Ahora vamos a ver el otro tipo de gracia, que es la gracia salvífica o la gracia para salvación, que Dios otorga para salvación. Y esta solo se le otorga a Dios, a su pueblo, a sus hijos, ¿sí? Un pasaje muy conocido, un capítulo de Génesis capítulo 6. ¿Qué narra Génesis capítulo 6? El diluvio, ¿cierto? El diluvio. El Señor se aburre de toda la maldad del hombre. ¿Y qué hace? Llueve. ¿Que nunca había llovido? Llueve. ¿Pero qué pasa? ¿Todos murieron? No, ¿cierto que no? Se salva la familia de Noé. ¿Lo merecían? ¿Eran especiales? ¿Tenían algo a favor? No. Eso es gracia, es un regalo que no merecían y ellos fueron salvados ese día. ¿Listo? Estudiando también las doctrinas de la gracia, hay una doctrina que se llama la gracia irresistible, ¿cierto? El llamamiento eficaz o gracia irresistible. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, pongan cuidado, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Esta es la gracia, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, ¿cierto? ¿Por algún mérito? Ninguno. Por la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Jesucristo. Jesucristo es el eje, la pieza, la piedra de ángulo, la pieza que sin Él esta gracia no sería otorgada al hombre. Es el personaje principal. Cuando hablamos de gracia, hablamos de la obra de Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aunque decimos que hay dos tipos de gracia, la gracia común o general y la gracia de salvación o salvífica, no es que Dios actúe con dos tipos de gracia. Es solo una gracia actuando de maneras diferentes. ¿Listo? Sino que esto de los tipos es para que nosotros podamos entender, ¿cierto? Pero es una sola gracia dada actuando de dos maneras diferentes. Y esta es la gracia. Es un regalo que usted y yo no merecíamos. Pero ahora que lo tenemos que hacer ¿qué? ¿Guardarlo para nosotros? ¿Esconderlo? No. Que sea un reflejo de eso precioso que Dios nos ha dado. Listo, ya viendo que la gracia, vamos a ver su origen. Volvamos allá a Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿De quién es don? De Dios. Pongámosle otra palabra en don, regalo, dádiva. ¿Sí? Entonces, pues es un regalo, un don, una dádiva. ¿De quién? De Dios. Vean, el apóstol es bien enfático. Dice, esto no de vosotros. Y me gusta la versión que leímos de la traducción viviente que dice,
Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Y ustedes no tienen ningún mérito en esto. Ustedes y yo no tenemos ningún mérito en esto. Ninguno. Es un don, es un regalo de Dios. Y quiero que tomen su lápiz y subrayen Efesios capítulo 2, ahí versículo 4 y 5. O si tienen resaltado, lo subrayen. Y dice, pero Dios, vean el origen. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo el versículo, por gracia sois salvos. Noten, hermanos, el origen, Dios. La gracia viene única y exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia y nos amó tanto, ¿cierto? Que aún estando nosotros muertos, no estábamos ni heridos ni enfermos, muertos, usted y yo estábamos muertos. ¿Y qué hizo Dios? Esa es la gracia, nos dio vida. ¿Pero en quién? ¿En mí? No, en Jesucristo. Bueno, ¿Dios está obligado a dar esa gracia? Romanos capítulo 9, verso 18 dice, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios no está obligado a dar su gracia. Vayan haciendo ese esquema en su cabeza. La gracia es un regalo. Y noten, es un regalo que Dios no tiene la obligación de dar. Dios no está obligado a dar esa gracia, porque dice que Él se la da al que quiere y al que no se la da. Otra cosa, otro aspecto, Dios es libre de ejercer su gracia salvadora sobre quien Él quiera. Romanos capítulo 9, verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y escuché la predicación de alguien, un predicador que me gusta mucho, y dice que se le acercó una señora y le decía que no entendía por qué había amado más a Jacob, si más adelante estudiando la vida de Jacob, engañador, suplantador, ¿cierto? Y por qué Dios amaba a este hombre. Y el predicador le dice, no, lo que yo no entiendo por qué aborreció a Esaú ni amó a Jacob. Yo lo que no entiendo es por qué le dio la gracia a Jacob, y por qué aborreció a Esaú, ¿cierto? Y eso es lo que yo no entiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué me da esa gracia siendo yo pecador? Conociéndome, yo no los conozco a ustedes, ¿no? O sea, hasta lo más íntimo de su corazón, Dios sí. Pero sí me conozco en algo a mí mismo. Y yo le digo, Dios, ¿por qué a mí me diste esta gracia? Conociéndome como me conozco, yo soy peor que este Jacob, suplantador, engañador. Y Dios, con su amor eterno, se complació y me otorgó la gracia. ¿Por qué? No lo entiendo. Y tal vez si lo entendiera, Dios dejaría de ser Dios, porque es algo que nunca vamos a poder entender, porque Dios hace lo que hace, porque Dios nos regala eso tan hermoso que es la gracia, aún sin merecerlo usted y yo. Cosas de Dios. Noten, hermanos, saqué 2 versículos del ejemplo de un hombre, antes de la gracia, después de la gracia. Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces en Hechos capítulo 9 comienza a narrar la vida de ¿quién? De Pablo, ¿cierto? Saulo. Pablo, y no comenzó muy bien.
Dice, respirando amenazas de muerte. Es más, cuando él tuvo su encuentro con el Señor, ¿dónde lo tuvo? O camino a dónde iba, a Damasco. Estaba persiguiendo la iglesia, ¿cierto? Pero noten más adelante, el mismo apóstol dice en Gálatas capítulo 1, verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Yo creo que esto de la gracia, el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Nosotros lastimosamente no. En nuestra vida cristiana no lo tenemos bien claro. A veces, mire, hemos hablado de dos cosas. Dios no está obligado a darla. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué o juzgamos a nuestro hermano sabiendo que él es portador de la misma gracia que Dios me ha otorgado a mí? No tenemos misericordia. Dios tiene gracia para con nosotros, pero nosotros a veces no tenemos gracia para con nuestros hermanos. Dios le da la gracia o la salvación al quien Él quiera, y nosotros nos la pasamos juzgando. Eso sí, tenemos un dedo rápido para juzgar. Pero el apóstol no. Él decía, yo fui así, ahora ya no. ¿Por qué? Por la gracia que Dios me ha dado, por la gracia que Dios me otorgó. ¿Desde cuándo? Dice el apóstol, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Listo? Pero va más allá. Dios sustenta a los que Él ha decidido otorgar esta gracia. O sea, no es simplemente, Dios te da la gracia y ya, te deja así. No, Dios nos sustenta. La Nueva Traducción Viviente dice del versículo de Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos misericordia y encontremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Vuelvo a leer. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Como les dije, Dios no solo da la gracia, sino que sustenta al que da esa gracia. Sustenta al portador de esa gracia. No solo lo sustenta, le ministra, le ayuda al creyente en casos de ¿qué? De necesidad. Y vuelvo y les hablo del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12, el contexto, él le está diciendo al Señor, Señor, tengo aguijones en mi carne. Algunos los que han estudiado dicen que él estaba enfermo, muy enfermo, y él decía, tengo aguijones en mi carne, por favor quítalos. Pero ¿qué dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le ha rogado el apóstol al Señor, quita este aguijón de mi carne, quita esta enfermedad de mí, llamémoslo así. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Wow, me dejó impresionado. Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagínense en esta escena, el apóstol Pablo rogándole al Señor, quita esta enfermedad de mí, quita este aguijón de mí. Y dice que 3 veces le ha rogado, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate de mi gracia. La gracia sustentando en el momento que el apóstol más lo necesitaba.
Estaba enfermo, viejo, preso. ¿Alguna calamidad más por ahí? Había sido azotado, un náufrago, perseguido por los de adentro, por los de afuera. Él mismo lo dice, ¿cierto? Más encima enfermo, viejo, preso. Y el Señor le dice, Dios Todopoderoso le dice, bástate de mi gracia. Pero vaya, hoy prendemos el televisor y encontramos a estos farsantes reclamándole al Señor, pidiéndole cosas al Señor que no merecen, que no merecemos, ¿cierto? Negando la soberanía de Dios aún en estas calamidades, en las enfermedades, reprendiendo a diestra y siniestra, anulando todo decreto. Cuando el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, con mi gracia es suficiente para vivir tu vida. Lo único que necesitas, Pablo, es mi gracia. Pero hoy en día no. Hoy en día queremos el combo completo: carro, casa y beca. Bástate de mi gracia. El Señor sustenta a los portadores, a los que Él ha decidido otorgarle esta gracia. Bueno, esto fue allá en la Biblia, le dijo el Señor a Pablo. Eso no tiene nada que ver con la iglesia de hoy. No, tiene mucho que ver con la iglesia de hoy. Hoy, en este momento, hermanos, ustedes estamos gozando de una gracia, de una paz, ¿cierto? En este país no nos persiguen aún, ¿cierto? Con la fiereza que persiguen a hermanos en otras partes del mundo. Y esta es otra gracia que el Señor otorga. La gracia de Dios, Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y mire, hermano, yo no soy masoquista. ¿Cómo se llama esa enfermedad que le gusta autoflagelarse? ¿Sí, masoquismo? Sí, autoflagelarse y no. Pero yo le pido a Dios esta gracia, que en el momento indicado yo pueda morir así como creí por Cristo. Y hermanos y hermanas están siendo perseguidos el día de hoy a causa de su nombre. Esa es la gracia que el Señor les ha dado: dejar la comodidad de sus casas, dejar la comodidad de su familia, el amor de su tierra, por ir a morir a una tierra extraña. Eso es gracia. Y esa gracia solo la ha dado Dios. Y eso es lo que yo ruego, que en algún día, el día que me toque, yo pueda morir por el nombre de Cristo. Es más, que pueda morir todos los días a este mundo, a sus deleites, a sus pasiones, a mi corazón que me está inclinado al mal, que me otorgue esa gracia de yo poder morir a todo esto. Bueno, vemos que la gracia también nos sustenta. Cuando ustedes, hermanos, estén pasando por necesidades, y yo sé que han pasado por necesidades, dice la Biblia que el buen padre a su hijo, ¿qué? Disciplina. Entonces tal vez es la disciplina del Señor, no, tal vez no, es la disciplina del Señor en nuestras vidas, por la cual nos hace pasar por estos momentos, ¿cierto? Pero Él también nos otorgará gracia, su misericordia, su amor, nos sustenta para poder salir de estos momentos. Bueno, aquí viene el meollo del asunto, el tercer punto. Bueno, ya vimos el primero, que es la gracia. Segundo, el origen de la gracia. El tercero ahora es, ¿por qué es dada al hombre? Créanme, hermanos, que esta doctrina bíblica de la solo gracia es la que más tiene confrontaciones con otras denominaciones.
y con otras religiones. Cuando ustedes les hablan de solo gracia, o cuando ustedes hablan de solo gracia con otros hermanos de otras iglesias, lo primero que se les viene a la mente es creciendo en gracia. Es que somos salvos por gracia. Wow, este está en solo gracia, creciendo en gracia. No, pero ¿cómo va a ser por solo gracia? Si yo tengo mente, yo puedo decidir. Esta es la doctrina bíblica que tal vez más choque, aunque no debería ser así, tiene con otros hermanos de otras denominaciones, es más, con otras personas de otras religiones. ¿Listo? Vamos a ver varios aspectos. ¿Por qué es dada al hombre? ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar diciendo, ¿el hombre la merecía? Génesis capítulo 1 hasta Números, el capítulo que llegamos, creo que es el capítulo 28, ¿sí? 28. Hemos hablado de que el hombre no merece la gracia de Dios. Hoy lo hemos cantado, un vil pecador cantamos. John Newton sabía quién era. No sé si saben quién es John Newton, ¿cierto? El que escribió Sublime Gracia, el compositor, sí se puede decir compositor de Sublime Gracia. Él sabía perfectamente quién era. El apóstol Pablo sabía perfectamente quién era. Un pecador. Un pecador. ¿El hombre merece esta gracia? Romanos capítulo 3 verso 10 dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Abraham habla con el Señor y le dice que por favor salve a su sobrino, a Lot, cierto que no destruya a Sodoma y a Gomorra, Abraham se justifica diciendo, pero vas a destruir también a los justos que hay ahí. Bueno, el Señor le dice, bueno, ¿cuántos hay? Parafraseando, 50, comienza a contar, a pensar en 50 justos, no, baja a 30, 20, 10, cuando dice, no hay ni uno. No hay ni uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay justo aún ni uno. No hay quien entienda, no hay quien quiera entender. Es más, no pueden. ¿Se han escuchado el término desgraciados? Es que estos son muchos desgraciados. Pues ese término está bien, ¿cierto? Que nosotros nos ofendemos cuando nos digan desgraciados, pero está bien utilizado. ¿Por qué? Porque se está hablando de personas que no tienen la gracia de Dios. Que no tienen la gracia de Dios. Y así estaba usted y yo, hermanos. Estábamos desgraciados. No nos creamos más. Por asistir a una iglesia, por escuchar un sermón, por ver un canal de televisión cristiano, por ofrendar, por ser bautizado. No, usted y yo éramos así, desgraciados. ¿Listo? No teníamos gracia. Romanos capítulo 6, verso 23. Aparte de que no teníamos gracia, miren, noten hermano lo que dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte. Vuelvo y les digo, usted y yo estábamos muertos. Continúa el versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es que yo me porto bien. Pero es que yo soy buen padre. Es que yo no he matado a nadie. Es que yo no he robado nada. Mire lo que dice la Biblia. Que no hay justo aún ni uno. Y aparte de eso estábamos muertos. Porque somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Listo. Bueno. ¿Puede un hombre, yo les hago una pregunta, ¿puede un hombre hacer algo para merecer o alcanzar esta gracia? Aunque esto suene redundante, tenemos que estudiarlo. Ya hemos dicho, no.
Yo les tengo una noticia. Si ustedes creen que son salvos por las obras que hacen, ¿sí?, por lo buenos que son, pues yo les tengo una noticia. Arrepiéntanse y busquen a Cristo, porque por esas obras ustedes van a ser condenados. Bueno, el que cree que por las obras son salvos. ¿Listo? Pero hablemos de eso, de las obras. Las obras. El hombre, por estar muerto, no puede ni quiere buscar a Dios. ¿Listo? No puede ni quiere buscar a Dios. Y esta doctrina, la solo gracia, es la que nos diferencia de las demás religiones del mundo. Ustedes sí saben que en el mundo hay más religiones, ¿cierto? Dice una canción que eso sí es gracia, entender a Arjona. Eso sí es una gracia, porque yo no le entiendo las canciones de Arjona. Pero dice el hombre que hay más religiones que niños felices, ¿cierto? En un trozo de una canción blasfema que él tiene, la escuchamos esta semana, la pusieron allí donde yo trabajo, y dice ese pedacito: hay más religiones que niños felices. Pues es la verdad, hay más religiones que niños felices, sí, eso sí estoy totalmente de acuerdo con él, pero el resto de la canción no, es una blasfemia. ¿Listo? Y eso es lo que pasa hoy en día, y cada día crece o nace una nueva religión, ¿cierto? Eso, polulan por todos lados religiones, polulan. Cada país, es más, cada país tiene como su religión oficial, ¿cierto? Y hay países en donde hay más de una religión oficial, ¿cierto? Y esto, la solo gracia, es lo que nos diferencia de las demás religiones. Esta semana también, estudiando para esto, escuché a un predicador hablando de un testimonio de un hombre de Dios. Entonces él decía, comenzaba así su testimonio, que en un lugar se encontraban hombres de diferentes, una reunión ecuménica, diferentes religiones estaban allí, representantes de diferentes religiones estaban allí, definiendo qué característica tenía diferente la religión cristiana de estas religiones, de los musulmanes, de los hinduistas, de los mahometanos, de todas estas religiones del mundo. ¿Qué diferente? ¿La resurrección? No, porque los dioses de ellos también han resucitado, ¿cierto? ¿La encarnación? No, porque los dioses de ellos también han encarnado. Y en ese momento, ¿ustedes sí saben quién es C.S. Lewis? El escritor de las Crónicas de Narnia, muy buen cristiano, entró y preguntó qué estaban haciendo. Entonces ellos que discutiendo cuál era el aspecto que diferenciaba a todas las religiones del mundo con el cristianismo, y él dijo simplemente, esto es fácil, la gracia, la salvación por gracia. ¿Por qué? Acuérdense que estamos hablando de las obras. Todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, ponen la fe más obras. Fe más obras. ¿Listo? Todas las religiones del mundo ponen la fe más obras para alcanzar un estado de gracia. De gracia. Entonces, vamos a ver dos. Por tiempo no puedo traer más, vamos a ver dos. La Iglesia Católica Romana, ¿cierto?, que es la que más vemos hoy en día, acá, la oficial, la del Estado de Colombia, ¿sí?, la del país de Colombia, dice que es necesaria la fe es necesaria para la salvación, sí, la fe en Cristo, pero necesitan algo más. No es simple y llanamente Cristo en la cruz del Calvario, se necesita algo más. Entonces ahí ponen sus tradiciones. Fe más obras. Es necesario para la salvación. La fe más obras. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Los judíos. Los judíos también dicen lo mismo. La fe es necesaria para la salvación, ¿cierto? Pero ¿qué más? Por solo fe no se salvan el pueblo judío. La ley. La fe más la ley. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 versículo 20?
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Los católicos romanos dicen, salvación, si es necesaria la fe, más mis tradiciones, mis obras. Los judíos dicen, la salvación, creemos que para llegar al cielo se necesita la salvación, sí, otorgada por Dios, sí, más las obras de la ley. ¿Qué hace diferente a la fe cristiana, a la religión cristiana de estas dos religiones? Que la salvación es única y exclusivamente dada por Dios, es un regalo que usted y yo no merecíamos. Así sigamos las tradiciones que sigamos, así cumplamos, que es imposible cumplir todo el decálogo. No, porque dejaría de ser gracia. Quiero que subrayen allí el versículo 9, Efesios capítulo 2, 9, ráyelo allí en su Biblia. Dice la palabra del Señor, la salvación no es la Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno. Esto es lo que nos diferencia de las demás religiones del mundo. Y para ellos se les explota la cabeza cuando piensan que Dios Todopoderoso, en su amor y misericordia, ha decidido otorgar algo al hombre. Pero esto no es todo. Ellos dicen, no, un momento, Dios, bueno, es misericordioso, es amoroso, puede que dé esto gratis, ¿sí? Pero ¿dónde queda la voluntad del hombre? Yo puedo decidir, yo puedo escoger. No, ¿por qué? Porque el hombre está muerto, está inhabilitado, no puede, no quiere, no hay ni un justo, no hay quien busque, no hay quien entienda. Esa es la gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Esta semana también hablamos con yo lo considero hermano en fe, él asiste a una iglesia cristiana, es un hombre muy dedicado a las escrituras en su corriente dispensacional, ¿sí? No estoy hablando mal de los dispensacionalistas, no, Dios me guarde, y considero que hay muy buenos hermanos en esta corriente doctrinal y teológica, ¿sí? Pero él decía, yo le preguntaba, ¿qué piensas de la salvación por gracia? Única y exclusivamente el hombre se salva por gracia, listo. Pero yo decido si me quiero salvar o no. Entonces le dije, hermano, ahí ya está diciendo que es una obra, porque si yo escojo es una obra que yo estoy haciendo, y la Biblia dice que no es por obras. No, es que ustedes, ¿quién les metió eso en la cabeza? ¿A qué secta están ustedes yendo? No, ninguna secta, es lo que la Biblia nos dice, que no hay mérito en mí, que es un regalo de Dios y que yo no puedo hacer nada para obtenerla. Ninguna obra. ¿Listo? Las obras no ayudan para mi salvación, no me hacen acepto a Dios. Por más que usted se esfuerce, por más que usted luche, usted no puede ser más acepto de lo que Él quiera que sean ustedes por medio de Cristo. ¿Me explico? Por más que yo haga muy buenas obras, nunca voy a obtener el favor de Dios. Nunca. Va a ser un tiempo perdido. O sea, no. Pero esto no quiere decir que yo no haga cosas buenas.
Ah, no, como Juliano, allá en la iglesia nos explicaron que por gracia soy salvo, entonces ya no es mérito mío, entonces no puedo hacer, no es por obras, entonces no hago ninguna obra. No, no es lo que estoy queriendo decir. Estoy diciendo que mi salvación yo no la obtengo por mis méritos, por mis obras. Eso es otra cosa. No soy salvo por obras, porque soy salvo, hago buenas obras. Y es diferente. Noten, no soy salvo por obras. Porque si fuera salvo, creyera que fuera salvo por obras, estaría en el lugar equivocado. Debería ir a la iglesia católica romana o convertirme al judaísmo. ¿Cierto? No, es un regalo que Dios me dio. Yo no merecía, listo. Pero ahora que tengo ese regalo, ¿qué dijimos al comienzo? Que la gracia no solo es un regalo que Dios me da, sino que ese regalo se debe reflejar en mi vida. ¿Y cómo se refleja eso en mi vida? Pues por las buenas obras. ¿Qué hago? ¿Listo? Y quiero que subrayen ahí Efesios capítulo 2, verso 10. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Buenas obras. Wow, pero si ve que sí influyo yo en algo, si ve que yo soy el que hago las buenas obras, no, pues continuemos leyendo el versículo. Las cuales Dios preparó ¿desde cuándo? Toda la obra es de Dios. Toda la obra es de Dios. Toda buena obra que haga usted no le nació del corazón hacerla en el momento. No, Dios, dice el versículo, Dios la preparó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que usted ese día la hiciera. Wow, es que yo hice la buena obra, me nació a mí. No, mentiras. Dios de antemano preparó estas buenas obras para que camináramos en ellas. Toda la obra es de Dios. Eso es gracia. Gracia es que te deje hacer esa buena obra. Esa es gracia. La Nueva Traducción Viviente dice, Romanos capítulo 11, verso 6, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente lo que es, gratuita e inmerecida, lo que hemos estado hablando todo el sermón. Ya llevamos para 40 minutos hablando de lo mismo. No es de parte de ustedes, o sea, Dios nos utiliza, ¿cierto? Pero no por esas obras soy salvo, porque entonces la gracia dejaría de ser lo que es, gracia. ¿Listo? Ah, bueno, pero eso está muy bien en los tiempos bíblicos, allá en la Biblia. No, eso está pasando hoy. Mateo capítulo 7, verso 21, el Señor Jesucristo hablando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, escuchen bien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Mire, noten, obras. En tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos, en tu nombre no hicimos. Pero ¿qué es la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Desde los púlpitos de hoy se enseña que la salvación es condicional, lastimosamente. No entienden y no quieren entender que la salvación es por gracia. No, hay una condición. Hay una condición en esto, ¿cierto? Ellos dicen, ¿cuál es? Que está sujeta al hombre. El hombre decide si puede, si quiere o no. Y esto es falso. Esto es completamente, totalmente falso. Dios, mire hermanos, quiero que noten esto. Dios no necesita el permiso ni la autorización del hombre para obrar la salvación. No lo necesita. No lo necesita.
Somos vasos de barro. Esa es gracia. Somos vasos de barro. Y a veces contendemos con Dios. ¿Hasta dónde ha llegado el orgullo del hombre? De contender con Dios, el Creador, el Hacedor, el Todopoderoso. Dios no necesita, mire, hasta utilizan un versículo de Apocalipsis 3:20, que yo estoy a la puerta. Dios es tan gentil, tan caballero, Jesús es tan amable, que llega y primero golpea. Si tú quieres puedes abrir, si no, no. Descontextualizan la palabra del Señor. Ese versículo le está hablando a la iglesia. No es para a una persona. La gentileza, mostrar la gentileza, la amabilidad de Dios que primero golpea. No. Si Él quiere, tumba esa puerta. Derrumba argumentos, fortalezas por medio de la sola escritura. Y la sola fe es el medio que me lleva a esto. No necesita tu permiso ni el mío. No lo necesita. Pero esto es lo que se predica hoy. Bueno, otro aspecto. La gracia es gratuita. Métase en eso en la cabeza. Gratuita. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que dice el versículo, que fuimos declarados justos gratis. Usted ni yo podemos ni tenemos los recursos necesarios para poder pagar este don. Y esto fue lo que Martín Lutero vio allá en 1517, ¿cierto? Cuando dijo la salvación es solo por gracia. Se cobra. Vimos la película este viernes que pasó, hace 8 días, cómo cobraban por las indulgencias. Hemos estudiado la historia de la iglesia, cómo cobraban. Si tú quieres que tu pariente salga del purgatorio, echa la moneda. Cuando suene la moneda, el alma de esta persona ya estará con Dios. Mentira. Primero, no existe tal purgatorio. Segundo, una moneda no alcanza a pagar esa gracia que Dios nos ha otorgado. Mentira. Pero no solo lo que vio Martín Lutero, la inmundicia, la corrupción de la iglesia católica romana en este tiempo, no es solo eso. Hoy, estos mercaderes de la fe están vendiendo fe, gracia al mejor postor. Ven y pacta. Ven y trae tus primicias. ¿Estás pasando por una mala situación? ¿Cómo estás en tu ofrenda? ¿Estás ofrendando o no estás ofrendando? Cobrando por todo. Hermanos, miren, yo me bauticé por fe en otra iglesia, en una mega iglesia, por fe lo hice, pero tuve que pagar para que me bautizaran. Cuando el Señor Jesucristo mismo le dijo a los discípulos, den por gracia lo que han recibido de gracia. Bueno, para nosotros, gratis. Pero esta gracia tiene un costo. ¿Cuál fue ese costo? Romanos capítulo 5, verso 21. Para que asimismo el pecado que reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Reino de muerte, ¿cierto? Allí vivíamos, es más, muy complacidos en este reino, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el Señor? Otorgó la gracia para que la gracia reine. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. La cruz fue el costo. Tú y yo no pagamos nada. Eso es un don, una dádiva, un regalo. Nada. Pero ese regalo tuvo un costo. ¿Cuál fue ese costo? El cuerpo y la sangre de Cristo.
Por eso les decía, Él es el eje central de esta doctrina, de la solo gracia. Es por Él, por sus méritos en la cruz del Calvario, que tú y yo podemos gozar de esa gracia. La cruz fue el costo. Bueno, y si no es necesaria la cruz, si yo puedo escoger, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué razón tendría de la muerte de Cristo si yo puedo decidir ser salvo o no ser salvo, buscarle o no buscarle? Bueno, pero no hemos contestado la pregunta, ¿por qué fue dada al hombre? Y solo hay una respuesta y una palabra: misericordia. ¿Por qué la gracia es dada al hombre? Por el amor y la misericordia de Dios. Bueno, hay que diferenciar muy bien lo que es la misericordia y la gracia. Escuché esta semana a un predicador también hablando de esto, daba un ejemplo que me gustó para traérselos, y él decía: la misericordia, escuchen bien, la misericordia es no recibir. ¿Qué es la misericordia? No recibir lo que merecíamos. ¿Qué es la misericordia? No recibir lo que usted y yo merecíamos, no recibir. Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es recibir lo que usted y yo no merecíamos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí bueno, ¿qué es la misericordia? Es recibir, es no recibir lo que usted y yo recibíamos. Eso es misericordia, ¿cierto? ¿Y qué es la gracia? Es recibir lo que usted y yo no merecíamos. Bueno, un ejemplo. En mi casa yo tengo leyes, ¿cierto? Tengo reglas que mis hijos deben asumir y deben obedecer, ¿cierto? Una regla es: después de las 9 de la noche no hay televisión. Un ejemplo: 9 de la noche no hay televisión. Mi hijo mayor desobedece esta ley, ¿cierto? Pero él ya sabe que desobedeciendo esta ley tiene por castigo, tiene 3 azotes, o 3 varazos, si son más pequeños, o 3 correazos, como el mío es más grande, pues yo tengo una correa especial para el mío y una vara especial para el chiquito, ¿cierto? El grande tiene su vara, su correa, y el chiquito tiene su vara. Entonces, Joshua rompió esta ley, la quebrantó. Él ya lo sabe, que por haber quebrantado esta ley tiene que pagar, llamémoslo su merecido, su castigo. Listo. Pero yo, al momento de aplicar el castigo, son 3 varazos. ¿Se acuerda que son 3 varazos? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me ahorro el amén, amén y amén. No, ese no, solo ese. 3 varazos, ¿listo? Listo. Pero en el momento de aplicar el castigo solo doy 2. 2 varazos, póngale y póngale, ¿sí? Y le explico. Tú sabes que hay una ley, ¿cierto? Esa ley son: incumples una norma, 3 varazos, pero por misericordia solo le doy 2. O sea, él no recibe lo que merece, que son 3, no, le doy 2, por misericordia. Bueno, pero después, y no es malcriarlo, es darle un ejemplo, me lo llevo a cine. Pero antes de entrar a cine le digo: tú desobedeciste una ley, ¿cierto? Y por haber desobedecido esa ley, tú no te mereces esto, pero por gracia te lo estoy dando. ¿Sí me entienden? Por misericordia no recibe lo justo, que son 3 varazos, recibe 2. Pero por gracia lo llevo a cine o le gasto un helado. No por marcarlo, es por enseñarle cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia. Por gracia recibe lo que no merece, que disfrute un helado o disfrute una película. ¿Listo? Y es lo mismo con nosotros. ¿Nosotros qué merecíamos?
el infierno. Y por gracia no vamos a, por misericordia, perdón, no vamos a ir allá. Por gracia nos otorgan el cielo que no merecíamos. ¿Cierto? Queda entendido lo que es gracia y misericordia, ¿cierto? Listo. Avancemos. El último punto, la importancia de la solo gracia. La solo gracia. Dos aspectos. La primera, es la base de mi salvación. Dice MacArthur, la salvación es para la bendición del creyente, pero el mayor propósito la cumple la glorificación eterna de Dios, por haber concedido a los creyentes su gracia, bondad interminable e inimitables. El cielo eterno lo glorifica por él haber hecho esto, salvar a los pecadores. Sí, la base para nosotros, la solo gracia es la base de nuestra salvación, ¿cierto? MacArthur lo explica bien y dice que el primer propósito es la salvación del hombre, pero el propósito más grande va más allá. ¿Cuál es? La gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que explica MacArthur. Hermanos, deberíamos descansar en que la salvación es por gracia, en los méritos de Cristo, y esta proviene de Dios. Hoy vemos a hermanos atribulados, cansados, tristes, temerosos, o sea, con mucho miedo de perder la salvación. Yo hago la pregunta: ¿cuándo puedes perder algo que no tienes? ¿O cuándo puedes perder algo que no es tuyo? Viven haciendo muchas cosas para ayudarle a Dios en la obra de salvación. Veo, no veo, voy, no voy, como, no como, hago, no hago. Viven su vida cristiana nerviosos, temerosos. En su vida cristiana no hay el verdadero gozo. Pero es irónico que digan de nosotros que los que creemos fielmente en esta doctrina bíblica no tenemos gozo. Nos han criticado porque nuestros cultos son aburridos, porque no está la presencia del Espíritu Santo, dicen aquellos, porque no saltamos, no lloramos, no gritamos. Nos dicen aburridos, cuando el verdadero aburrido son ellos que andan temerosos de perder algo que tal vez no tengan, o tal vez perder algo que es de Dios. La Biblia de las Américas dice en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Pero paren acá. Lo que yo estoy tratando de explicarles, ¿cierto? No es que tenemos una licencia para pecar. Como la gracia no la puedo perder, ¿cierto? La salvación no la pierdo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No. La solo gracia no es una licencia para el que el creyente ande pecando. Santiago capítulo 4 verso 17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, no es una licencia. ¿Listo? Entonces, descansemos. Pero como decía mi hermano Winston en el versículo de Corintios, estar firmes, vigilantes, ¿cierto? Pero descansar que la soberanía y la gracia es de Dios. Y esa es la segunda parte, la soberanía de Dios.
Es el tema central de toda esta predicación y lo hemos hablado por toda esta predicación. Toda la obra descansa en la soberanía de Dios. Perdón. Qué bueno es confiar en Él, porque Él es inmutable. Él no cambia. Y si Él prometió desde antes de la fundación del mundo, escogió a un pueblo y decidió otorgarle su gracia, Él no va a estar cambiando. Él es inmutable, Él no es fluctuante, Él no es como yo. Yo soy un ser condicional, Él es incondicional. Él ha decidido extender su gracia a su pueblo, hoy a la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Quiero que volteemos ahí Efesios 2, volteemos una hoja. Efesios capítulo 1, y si pueden, ráyenla. Si es la Biblia de ustedes, no la de la iglesia, si es de ustedes. Dice Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? ¿Por medio de mis obras? No, de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso hacerlo, para alabanza de su gloria, la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? ¿De qué? De su gracia. Ese es el meollo del asunto el día de hoy. Es el tema principal. La salvación es soberanía de Dios. La conclusión: el hombre no se puede gloriar que tiene salvación. No puede pagar ese regalo porque ya dejaría de ser regalo. Otra, la naturaleza del hombre está inclinada al pecado. La voluntad de Dios es justificar en nuestro Señor Jesucristo a sus escogidos. Si pudiéramos resumir lo que es el Evangelio en una sola palabra, sería esta: gracia. Si pudiéramos resumir la predicación de nuestro Señor Jesucristo, sería salvación por gracia. Si pudiéramos resumir el mensaje de los apóstoles y discípulos, sería la solo gracia. Y si pudiéramos resumir el mensaje de la Biblia, sería gracia. La vida cristiana se da por gracia, se sostiene por gracia, pero también se culmina por gracia. Primera de Crónicas 17:6 dice el rey David, hablando, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová mi Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice el rey David, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que nos hayas traído hasta este lugar? Nosotros también podemos decir: ¿quiénes somos nosotros? El rey David dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa para tener esta gracia? ¿Quién soy yo para tener hoy esta gracia? No lo sé, pero lo que sí sé es que debo darte gracias por esa gracia que no merecía. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu predicación, Señor, por tu mensaje, por la solo gracia. Solo necesitamos gracia para poder vivir en este mundo, Señor. Solo necesitamos gracia para poder llegar a ti, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por los méritos en la cruz del Calvario. Gracias porque por Él somos dignos de llevar esta gracia, Señor. Hoy permítenos vivir bajo esta gracia, gozando de esta salvación que es única y exclusivamente por gracia, Señor. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.